Bueno, muy buenas noches, hermanos. Les invito a abrir 1 Samuel para mirar hoy el capítulo 8. El hermano que nos visitó nos acompañó con los dos capítulos anteriores. Este capítulo en particular, el número 8, es como una bisagra en la historia del pueblo de Israel, porque en este capítulo es donde va a comenzar la monarquía, la historia de los reyes, siendo el primer rey de Israel Saúl. Luego vino David, luego vino Salomón, luego Roboam, su hijo, y bueno, allí es donde se separan los reinos, el reino del norte, el reino del sur. Llegado el caso lo veremos, pero en este capítulo es donde termina un tiempo en el pueblo de Israel, que es el tiempo de los jueces. Acá se termina. Comenzó con el liderazgo de Moisés, Dios lo levanta, salen de Egipto, Dios gobierna a través de un hombre, ese hombre tuvo un sucesor, se llamó Josué, Dios gobernó a través de ese hombre. Al morir Josué, no teniendo sucesor, los ancianos, los hombres grandes que habían vivido junto a Josué, conformaron un gobierno, de alguna manera llevaron al pueblo, pero luego el pueblo se desbarrancó y lo que estuvimos viendo, haciendo referencia al libro de los jueces, es que cuando ellos caían por alejarse de Dios, siempre digo, la Biblia no es un libro de matemática, pero es más exacto que la matemática. Se puede confiar totalmente en la escritura antes que en la matemática. Nunca falla, siempre que el pueblo se aparta, el pueblo se cae. Jerusalén está sobre una montaña, sobre una colina. Cuando alguien se va de Jerusalén, necesariamente baja. Y el Salmo 73 dice, todos los que se apartan de ti perecerán. No hay forma. Todos los que se apartan de ti perecerán. Cuando nos alejamos de la presencia de Dios, comenzamos a bajar, comenzamos a decaer. Bueno, este pueblo comenzó estos ciclos de dejar a Dios, ser oprimidos por las naciones vecinas, clamar, y Dios en su misericordia le iba levantando jueces distintos, Sansón, Gedeón, toda una lista, inclusive hubo una mujer entre ellos que fue Débora, por la falta de hombres que había en ese tiempo, pero bueno, se llega así al último juez, y el último juez es Samuel. Él es el último. Entonces comienza el capítulo 8 diciendo que Samuel había envejecido, verso 1. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, Abías. Y eran jueces en Berseba, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue, y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Nombrará para sí jefes de miles, jefes de cincuentenas, los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestros granos, vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas,
vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habéis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones. Y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Comienza el versículo 1 diciendo que Samuel había envejecido y que Samuel había puesto a sus hijos, 2 hijos, Joel y Abías, para que sean jueces en lugar de él, porque él ya había envejecido, pero que sus hijos no anduvieron en el camino del padre y se dejaron sobornar como jueces, corrompieron el derecho. Entonces el pueblo se quejó en oídos de Samuel y le dijo, mirá, vos pusiste a tus hijos, pero tus hijos no andan bien en lo que vos hiciste. Hermano, quiero decir esto para los que crían hijos y para algunos que ya criamos hijos. Dios nos da una cantidad de instrucciones de cómo criar los hijos y aquellos que lo hemos hecho sobre todo con oración y tratando de seguir lo que Dios dice. Con todo y con eso, tener hijos fieles, cristianos, es una gracia que Dios da. Y está la posibilidad, como en el caso de Samuel, de tener hombres, padres, un padre, una madre, dedicados a Dios, consagrados, le enseñaron como le tenían que enseñar, oraron y todo, y que tal vez los hijos no elijan el camino de sus padres. A la vez quiero decirte que esto es excepcional. Esto es excepcional. La norma es, instruye al niño en su camino, cuando fuere viejo, no se apartará de él. Normalmente, los creyentes que dependen de Dios para la crianza de sus hijos, lo crían conforme a las palabras que Dios da en Proverbios y en otras escrituras, tienen hijos fieles, tienen hijos cristianos y son la alegría de su corazón. Lo vuelvo a repetir, como se dice, puede fallar, pero es una excepción. Puede fallar porque son personas independientes, si no sería cuestión de ser hijos de cristianos y mecánicamente toda nuestra descendencia serían cristianos. No. Puede ser que yo he hablado con padres cuando hablo sobre la crianza de los hijos y mire, hemos hecho todo lo que entendimos y bueno, uno tal vez o tomó otra decisión. Bueno, hermano, puede ser. A Samuel le pasó, si bien tal vez el hogar de Samuel no era como el de la mayoría de nosotros. Estos hombres pasaban mucho tiempo fuera de su casa. Leímos el otro día que recorría todo, volvía a su casa. Tal vez los hijos lo veían cada mes. Se crió con su madre. Pero igualmente, hermano, los hijos cristianos son una gracia que Dios da. Los que están criando, pídanle al Señor que les conceda hijos fieles. Señor, danos hijos fieles. Porque hay algo peor que no tenerlos y es tenerlos que no sean del Señor. Es un dolor para todo padre con el que yo hablo. Dice, mira, mis hijos no están en el camino y ven que los años avanzan, que ellos van a dejar la tierra y están preocupados por sus hijos porque no vinieron al Señor. Bien, entonces, esto es una excepción. Normalmente, si dependemos de Él, oramos, hemos hecho la receta como quien dice, mayormente, por la gracia de Dios, tenemos hijos fieles. Aunque pueda pasar como en este caso. ¿Qué es lo que pasó? A causa de esto, ellos le dicen en el verso 5, queremos un rey como las demás naciones. Entonces, este hombre de Dios le lleva el tema al Señor. Y el Señor le dice, escuchalos, porque no es que no te quieren a vos, no me quieren a mí. No siempre, pero muchas veces, los problemas con los siervos de Dios son problemas con Dios. Digo no siempre porque a veces los que representamos a Dios tal vez no estemos alineados con Él, puede ser. Pero grandes hombres de Dios alineados con el Señor
tuvieron problemas. Por eso dice la Biblia que si alguno quiere vivir piadosamente, va a sufrir persecución, va a tener problemas. Y muchas veces el plan horizontal es con el semejante, agarrársela con el siervo de Dios. Pero el problema no lo tiene con el siervo de Dios, lo tiene con el Dios del siervo. Muchas veces. También, no siempre, porque no siempre los que estamos en este lugar es el lugar que debemos ocupar, puede ser, y tal vez con el representado no tengamos nada que ver. Pero muchos hombres de Dios y mujeres de Dios murieron en Jerusalén. Por eso el Señor lloró sobre Jerusalén, porque mataba a los profetas, apedreaba a los que son enviados, porque tenían problemas con Él, no, porque tenían problemas con el Señor. El Señor dijo, si el mundo los aborrece, sepan que a mí me aborreció primero. Uno va a decir, bueno, el mundo. Hermano, en la casa de Dios también pasa, porque acabo de decirte que los profetas fueron muertos en Jerusalén, no en Sodoma y Gomorra. A los profetas los mataron en Jerusalén. Los mató el pueblo de Dios y los apedreó el pueblo de Dios. Entonces eso nos tiene que hacer pensar, porque a veces decimos, no, mi problema es fulano, mi problema es esto. Bueno, a lo mejor puede ser que el problema sea el representante, pero a lo mejor el problema es con el representado y se traslada con el representante, lo cual es mucho más fácil. Dios le dice, escuchalo en lo que te piden, pero decile cómo les va a ir. Adelantale lo que les va a pasar. Dios los gobernó a través de Moisés, los gobernó a través de Josué, los gobernó con los jueces, con altibajos, pero ellos ahora piden un rey como tienen las demás naciones. Y esta también es una frase que nos tiene que hacer pensar. Muchas veces los cristianos queremos las cosas que tienen los demás. O preguntamos ¿por qué nosotros no podemos tal o cual cosa como los demás? No sé si alguna vez te pasó. A veces miramos, ¿no? Decimos, la gente que no conoce a Dios, o queremos copiar conductas de ellos, queremos hacer cosas porque ellos sí, nosotros queremos así. Porque nosotros somos un pueblo especial, dice la Biblia, un linaje escogido, un sacerdocio de reyes. Por tanto, hay cosas que las personas hacen y nosotros no debemos hacer. Poder hacer, las podemos hacer. No debemos hacerlas y cuando las hacemos, nos va mal. Porque nosotros somos linaje escogido por Dios, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y no podemos hacer según las costumbres de los pueblos. Este era el gran desafío que tenía la nación de Israel. Que ellos no hagan como las demás naciones. ¿Cuál fue el tropezadero de Israel? Que siempre quisieron hacer lo que hacían las demás naciones que no conocen a Dios. La gente tiene conductas propias de personas que no conocen a Dios, pero nosotros, los cristianos, no lo debemos hacer. Entonces, ellos pidieron, queremos un rey. ¿Cómo? Como las demás naciones. Queremos ser igual a los demás. Hermano, nosotros no somos igual a los demás. Sos del Señor, no somos igual a los demás. Somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Y los beneficios de pertenecer a este pueblo, hermanos, son muchos. Cuando nuestros hijos eran chicos, comenzaban a ir al colegio y a traer las primeras novedades del colegio. Entonces venía muchas veces la pregunta de los chicos, pero papá, mamá, ¿por qué los chicos sí, nosotros no? ¿Por qué los chicos se festejan así, nosotros no? ¿Por qué tal vez los chicos se van de viaje y nacen así, nosotros no? Bueno, porque ellos no son del Señor y viven como les parece y como la mayoría. Pero nosotros como cristianos tenemos muchos beneficios, hermanos, y tenemos que dar gracias a Dios por ellos. Y no quejarnos y no querer tener cosas que tienen los que no tienen nada. Muchas veces estamos mirando la vidriera del mundo, mirando cosas que tiene el mundo, uy, cómo me gustaría esto, cómo me gustaría lo otro. Pero ellos lo hacen, no le pasa nada, hermano, ellos están muertos. Y si nosotros lo hacemos, nos hace mal. David un día hizo algo que hacían todos los reyes. Tomó la mujer del vecino. Todos los reyes hacían lo mismo. Una mujer le gustaba, la mandaban a traer al palacio y se la quedaban. ¿Qué hizo David? Lo mismo. Una mujer la vio, le gustó, la trajo. Con toda la historia que sigue después, y como algunas veces consideramos, esto desagradó delante de los ojos de Dios. Entonces, nosotros, hermanos, somos su pueblo. No querramos vivir como viven los que no le conocen.
porque ellos no tienen Cristo, no tienen esperanza y nosotros sí. Ellos no tienen un rumbo, nadie les dice que está bien, que está mal, nosotros sí. Ellos no tienen quien les cuiden, nosotros sí. Ellos no tienen esperanza, nosotros sí. Pero ellos pidieron un rey como las demás naciones. Dice, bueno, adelantarle lo que va a pasar con el rey. Y recién lo acabamos de leer. Versículo 11, así hará el rey que reine sobre vosotros. Tomará vuestros hijos, los pondrá en sus carros, su gente a caballo. Bueno, hasta el versículo 17, ¿qué te quiero decir? Se va a servir de ustedes. Ellos querían tener un rey como las demás naciones. Algunos reyes tomaron el lugar de Dios. Históricamente se proclamaron dioses a sí mismos. Entonces era una forma de tener un Dios en la tierra, alguien que los salve. Él nos va a ganar nuestras guerras, Él va a ganar nuestras batallas. Dios siempre ganó históricamente las guerras del pueblo de Israel. ¿Qué les hace pensar que el rey los va a salvar? Y bueno, pero las demás naciones tienen rey, nosotros también queremos. Entonces querían sacar la esperanza de aquel que es eterno y siempre estuvo al lado de ellos por un mortal a quien le pedían auxilio. En una ocasión estaba sitiada la ciudad y el rey caminaba sobre el muro porque no había comida, había un hambre dentro de la ciudad terrible, y una mujer desesperada le dijo al rey, sálvanos, oh rey, porque los reyes salvaban, tenían esa posibilidad de salvar humanamente hablando. Pero este rey, temeroso de Dios, le dijo, ¿de dónde te voy a salvar? ¿Del granero, del lagar? Como diciendo, no hay nada. Si Jehová no te salvare, ¿de dónde te voy a salvar yo? Es imposible. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pero ellos querían algo visible, porque lo demás tienen, nosotros queremos tener, pero los demás no tienen el Dios verdadero. Tenían a Dagón, ¿se acuerdan que nos comentaba el hermano que estuvo? De Dagón, medio pez, que lo habían hecho ellos mismos. Dioses fabricados a mano. Y bueno, ¿qué es lo que hicieron estos reyes? Lo que hacen todos los gobiernos humanos, abusarse del pueblo. Eso es lo que hacen todos los reyes humanos. Salomón entre ellos. Salomón, a pesar de haber sido un buen rey, hijo de David, elevó los impuestos de tal manera que cuando Salomón murió la gente le fue a pedir al hijo que le baje los impuestos porque estaban asfixiados. Claro, las obras que emprendía Salomón eran costosísimas. ¿Y quién lo paga? El pueblo. Y bueno, y hermano, así son todos los gobiernos humanos, con democracia, sin democracia. Siempre que el hombre gobierna al hombre, será para su mal. Por eso no esperes en ningún partido político, no te enroles en nada político, porque hasta que el Señor no venga, no va a haber gobierno feliz sobre la tierra. Cuando el rey David se estaba muriendo, dijo, habrá un justo que gobierne entre los hombres. Y se refería al Señor Jesucristo. Eso iba a pasar en 800 años. Pero mientras los hombres gobiernen al hombre, siempre va a pasar esto que pasa en toda parte del mundo y en Argentina también. La opresión, sacar y sacar. No hay ningún gobernante que venga a salvar, sea del partido que sea. Todos vienen a sacar, a hacer su periodo de gobierno, tratar de armarse y trasladar el problema. ¿Qué hicieron los reyes? Exactamente esto. Se sirvieron del pueblo. Dios no les sacaba, Dios les daba. Les pedía obediencia, les pedía santidad. Y ellos prefirieron un rey que no pide nada, pero te saca la plata, pero bueno, de los otros no nos pide, podemos vivir como querramos. Las demás naciones tenían reyes. Y bueno, los reyes tienen que acompañar los deseos del pueblo. Como hoy los gobiernos tienen que seguir la cultura de los pueblos. Y si mañana los pueblos quieren determinada cosa que hoy nos parece una aberración, los gobiernos de turno se lo tendrán que aprobar, porque para eso le pagan los impuestos. Y se quedarán con su dinero y los oprimirán. En síntesis, hermanos, nosotros esperamos la venida del Señor. Cada vez que haya elecciones en el país, pedirle a Dios la sabiduría para votar de la mejor manera, en conciencia, lo que vos creas que es menos malo. Pero solamente habrá justicia y juicio cuando venga el Señor. Cuando venga el Señor, entonces dice que va a regir a las naciones con vara de hierro y todo va a funcionar bien. Mientras tanto,
iremos como las demás naciones nosotros también, de mal en peor y lamentando algunas cosas. Bien, ¿cómo termina? Termina con la misma frase: queremos un rey como las demás naciones. Dios le dijo: mirá que te va a pasar todo esto. Sí, ya te escuchamos. Queremos un rey, igual queremos un rey. Bueno, después vinieron los reyes, capítulo 9 cuenta esto. Pero hermano, en síntesis, este capítulo habla de algo, de una palabra que no está en la Biblia, que es la palabra voluntad permisiva. Se habla de la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. ¿Qué es esto de la voluntad permisiva? No figura en la Biblia. La palabra Trinidad tampoco figura en la Biblia, pero todos sabemos a qué se refiere. Se refiere a la persona de Dios que vive y habita en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aunque la palabra no esté en la Biblia, sabemos de qué se trata. ¿Qué es esto de la voluntad permisiva de Dios? Es la voluntad no expresa de Dios. Los reyes no eran la voluntad de Dios para el pueblo de Dios. Esto está muy claro. Dios quería seguir gobernando y ser el rey de su pueblo. No quería que un hombre se siente y ocupe ese lugar. Esto no estaba en los planes. Sin embargo, cuando uno lee Deuteronomio capítulo 17, para lo cual ya pasaron muchísimos años, cerca de 4 siglos, Dios dijo: cuando pongas un rey, cuando se te ocurra la mala idea de poner un rey, tiene que ser de entre tus hermanos. No pongas un extranjero por rey sobre vos. Y hay de una cantidad de indicaciones. El rey no tiene que amontonar riquezas. Samuel, que era el hombre que gobernaba el pueblo de Dios como tantos más, tenían un hogar como el de la mayoría de los ciudadanos. Y sin embargo era el hombre que, dicho con todo respeto, movía la mano de Dios. Venía a su casa, como leímos el otro día, después de la vuelta en Ramá, se quedaba ahí. Moisés, siendo el hombre que hablaba con Dios cara a cara, vivía en medio del pueblo, tenía una tienda como los demás en el desierto. Así Josué, así todos. En cambio los reyes se llenaron de oro. Salomón se había hecho un trono de marfil, se sentó sobre ese trono, el esplendor, que hablaba de la gloria de Salomón. Cuando vino la reina de Sabá y vio la gloria de Salomón y la sabiduría de Salomón, dijo: no me dijeron ni la mitad. ¿Cómo estaban vestidos los servidores de Salomón, los siervos? Pero Dios mayormente estuvo ausente durante la monarquía hebrea. Fueron muy poquitos los reyes temerosos de Dios, muy poquititos. Entre ellos David, muy poquititos. Queremos un gobierno como las demás naciones, esto es lo que va a pasar. Entonces Dios anticipadamente les dijo: bueno, algún día lo van a hacer, que sea de esta manera. Se va a agarrar y se va a escribir una copia de la ley, la va a copiar, la va a escribir él. ¿Quién sabe para qué era esto? Pensalo, para que aprenda a temer a Dios. El rey tenía gente de sobra para decirle: che, copiame Deuteronomio, copiámelo todo, tráemelo dentro de 15 días. Dios dice: no, lo va a copiar él. Va a agarrar una copia de la ley, la va a empezar a escribir él a mano, para que él aprenda a temer a Dios. Pero concluimos: ¿estaban los reyes, la monarquía, en el corazón de Dios? No era la voluntad de Dios. Sin embargo, Dios lo permitió. Eso es la voluntad permisiva. Hay varias situaciones en que Dios no mandó, pero de alguna manera permitió. En el jardín del Edén todo era inmejorable. Si hoy es hermosa la naturaleza, hermano, en el principio, ¿qué habrá sido aquello, no? ¿Qué habrá sido aquellos atardeceres? Todo en ese estado puro como Dios lo creó, sin estar afectado por el pecado, como está afectado hoy la naturaleza. Sin embargo, Dios dice: acá hay un plan A. ¿Cuál es el plan A? Pueden comer de todos los árboles del huerto, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Listo. Ese es el plan A. ¿Por qué? Porque el día que de él coman se van a morir. Pero no dijo por qué ni cómo funcionaba el hecho que si comen. Les dijo que no y nada más. Y bueno, todos conocemos que la historia continúa, llega al capítulo 3 de Génesis. ¿Y qué dice la mujer y el marido?
Plan B. Vamos a ver de qué se trata. Arrancó, comió, se lo dio al marido y todo eso tan hermoso se oscureció. Y eso es el plan B. No es el plan A, hermano. El plan de A sería que todos estaríamos con la cortadora de césped arrancando la fruta y no hubiese todo el mal que hay sobre el mundo. Te quiero decir algo con mucho respeto porque voy a hablar del Señor. La persona del Señor Jesús no formaba parte del plan A. El plan A, estaríamos en ese estado original, cada uno haciendo su tarea, como dice, debajo de su higuera, debajo de su parra, todo bien, no habría guerra, no habría nada, no habría entrado el pecado, por lo tanto no tendría que venir el Salvador. Pero Dios, que es rico en misericordia, desde antes de la fundación del mundo, previendo las cosas, prepara la venida del Hijo. Porque sabe que el hombre va a elegir el plan B. ¿Cómo? Dijo, ¿cómo tiene que ser el rey? 4 siglos antes. ¿Por qué? Porque tarde o temprano van a pedir un rey. Eso es la voluntad permisiva de Dios. Cuando nos salimos de la voluntad de Dios, automáticamente no es que cae un rayo o nos cae una jaula así alrededor que no nos permite movernos. Cualquiera de nosotros se puede apartar de la voluntad de Dios y ni se va a abrir la tierra ni va a caer un rayo que lo consuma. Y va y hace lo que a Dios no le agrada. Y Dios, en muchos casos, lo permite. Pero hermano, la voluntad de Dios, la directiva, como se suele decir, es agradable y perfecta. El plan A. Y el plan B no tiene garantía. Esa corre por cuenta nuestra. Cuando nosotros nos apartamos, lo dijimos al principio, todos los que se alejan de ti perecerán. Esto rige más que la ley de la física y la matemática. Esto no se puede quebrantar. Pero a veces a los hombres se nos ocurre que sí, que yo me puedo apartar y que yo puedo estar bien igual, como dijo el hijo pródigo, con semejante padre, semejante casa. Dijo, bueno, dame la parte de los bienes que me corresponde, voy a ver qué tal el plan B o el C. No cayó al instante un rayo, el chico le robaron, no. Gastó todo, todos conocemos la historia. Es una parábola, el Señor quiso dar otra enseñanza. Pero ¿qué te quiero decir? Que podemos ir al plan B y no necesariamente va a caer un rayo del cielo que lo impida. Muchísimas veces Dios lo permite, pero es un camino que no tiene garantía y normalmente tiene consecuencias. Eso es la voluntad permisiva de Dios. Ahí están en Hechos 27. ¿Se acuerdan cuando vimos el libro de los Hechos? Iban a trasladar a Pablo con 275 más en un barco a Roma. Dice Pablo, me parece que no sería bueno no zarpar. Dios estaba con Pablo, Pablo dijo que no, ellos dijeron que sí, le hicieron caso al dueño del barco, al capitán del barco, una cantidad de cosas que los hizo entrar en el plan B. Salieron del plan A. El plan A era quedarse a pasar el invierno en la isla. Ellos dijeron, está lindo, vamos igual. Bien, a la semana a los pocos días, estaban en medio de un mar embravecido por un viento llamado Euroclidón, un huracán. Y habían perdido ya la esperanza de conservar la vida. Porque todos los que se alejan de ti perecerán. Hermano, ojalá esto lo podamos grabar en el corazón y oremos siempre, Señor, no sea mi voluntad, sino la tuya. Cuando se nos ocurra ser como los demás que no conocen a Dios, muchas veces se nos ocurre. Yo esto lo predico mucho entre jóvenes, cuando tienen que formar su hogar, y a lo mejor ella no es del Señor, o él no es del Señor, bueno, pero voy a probar, eso es plan B, porque originalmente dice la Biblia, no se casen con personas inconversas, no se junten en un yugo desigual con el incrédulo, también puede ser en una sociedad. No, me pongo de socio con una persona que no es del Señor. No lo haga. ¿Cuál es el plan A? Que no lo haga. No, pero un montón de cosas. Y Vientito del Sur, el capitán del barco dice que está bien. Me mando. La mayoría termina mal.
Y esos noviazgos mixtos, la mayoría, terminan mal. Digo la mayoría porque en algún caso ocurre lo que significa la misericordia de Dios, que como lo digo recién en estas palabras, le pertenece, es la misericordia de Dios. Dios tiene misericordia al que tiene misericordia, dice la Biblia, y se compadece del que se compadece. A lo mejor en su misericordia a alguno le sacó las papas del fuego, a lo mejor. Pero la mayoría de las veces se siembra lo que se cosecha, lo que se siembra. Sembré una mala decisión, cosecho una mala decisión agravada, porque yo planté una semilla así chiquita y hoy me encuentro con un árbol que es así de grande. Normalmente esa es la relación que tiene cuando nosotros desobedecemos. Por ahí fue una cosa chiquita, hoy es un árbol enorme. Entonces, el que se iba a convertir no se convirtió, él dejó o ella dejaron de congregarse, los hijos los criaron en el mundo, ya cuando son grandes por ahí alguno de los dos viene, los hijos son inconversos, muchas cosas salen mal, porque entró en el plan B, que es la voluntad permisiva de Dios. No va a caer un rayo, te repito, ni te va a caer una jaula alrededor que te impida hacerlo. Por eso es tan delicado. Eso es tan delicado, que uno se puede apartar, tomar malas decisiones y no es impedido inmediatamente. Pero antes que eso, siempre hay una voz muy suave en el corazón de todo aquel que tiene el corazón tierno que te dice, este es el camino, anda por él. Hay una vocecita interior, la voz del Espíritu Santo, que guía nuestro espíritu y nos dice, por la Escritura, por las cosas que sabemos, los consejos que nos dan, ese es el camino. No lo hagas, es por ahí. Pero en la medida que yo me pongo terco, esa voz se va bajando. En la medida que esa voz se va bajando, yo me alejo. Ya no la escucho y ya llega un momento que puedo pecar tranquilo, como se dice. Bueno, pero ya ahí agarraste el plan B. Y bueno, del Edén, ni que hablar lo que nos costó el plan B, lo estamos pagando todavía. De los gobiernos humanos, ¿qué más podemos decir? Son todos malos hasta que no venga el Rey de los Reyes. Y de tantas malas decisiones que se toman en la voluntad permisiva de Dios. Hermano, este es un capítulo de inflexión. Acá terminan los jueces, acá comienza la monarquía. Dios en su misericordia bendijo la vida de algunos reyes, muy poquitos. La mayoría se abusó del pueblo, tal como Dios lo había dicho, y los hizo sufrir. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué enseñanza vamos a sacar? Señor, dámela a hacer tu voluntad. No dejes que me aparte. Yo le pido mucho al Señor. Señor, no me permitas apartarme por más que insista. Como soy torpe, tené misericordia de mí. No me permitas que me aparte. No me dejes que deje de escuchar la voz. Yo quiero mantener el corazón sensible para escuchar. Pero llega un momento que ya no escuchas más nada y a veces uno ve que después se toma cualquier decisión. ¿Qué pasó? Se le apagó la voz hace mucho y entró en el plan B, que es posible, pero te repito, no tiene garantías. La voluntad de Dios, la que Él sí quiere, es agradable y perfecta, lo cual no significa que en el principio sea placentera. A veces la voluntad de Dios se presenta en nuestra vida, no es placentera. Para el Señor era ir a la cruz, no era agradable, era ser crucificado, escupido, coronado de espinas, pero este es el resultado, agradable, perfecto. Nosotros, junto con otros tantos millones de personas, somos el fruto de la aflicción de su alma, de haberse mantenido en el plan A, porque el Señor también podía haber tomado el plan B. Cuando fue a orar a Getsemaní, estaban entre el A y el B. Si era posible, si había otra manera, si había un plan B, el Padre le dice que no, que el plan que hay es el A, hay que pasar por la cruz, y el Señor se dispone a la voluntad de su Padre. Gracias a Dios, alabado sea Dios, hoy hay salvación para millones y millones de personas en todo el mundo, por alguien que se mantuvo en el plan A,
que muchas veces es muy, pero muy difícil de sostenerse, por eso es tan grande la tentación de pasarse al B, y bueno, es más rápido, pero siempre suelo decir, son como los atajos, ¿no? Los caminos son de Dios, los atajos son del diablo. Aparece, no, vos te metés por acá, cortás por acá, te metés por allá y por ahí caíste en un charco que te tienen que sacar con el auto con un tractor. El camino de Dios por momentos se hace difícil, la fila de coches se hace muy larga, hay que esperar, un montón de cosas, pero es el camino que tiene garantía. Vamos a hacer un momentito, vamos a pensar, cada uno de nosotros, qué plan estamos caminando. Este es el principio de una mala decisión que duró siglos. 4 siglos duró la monarquía, mucho tiempo. Corrió mucha sangre, murió mucha gente. Hubo muchísimos abusos que si hubiesen tomado el que Dios les proponía, les hubiese ido tan bien. Que Dios siguiese siendo su rey y no un humano. Vamos a orar por nosotros porque la historia de ellos ya pasó, la nuestra se está escribiendo.